Buenos días. Bueno, esta va a ser nuestra clase de geometría y lo que vamos a ver va a ser el área, calcular el área del rombo, del romboide y del trapecio. Entonces vean antes lo que es un rombo, que es nuestra primera figura. La segunda figura es el trapecio, esta y el romboide, y la tercera figura es el trapecio, ¿no? Entonces sería rombo, romboide y trapecio. Una cosa importante aquí es que el romboide, el rombo, perdón, están construidos por dos líneas que se cruzan de manera perpendicular, es decir, aquí forman un ángulo, cambio de color, forman un ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados tiene que ser muy bien tenido en cuenta. Y la otra es que las está cruzando justamente en la mitad, tanto de la línea vertical como de la línea horizontal. Aquí en esa intersección es la mitad de las dos líneas. Luego unimos los extremos de las líneas que se han cruzado y esa línea azul es lo que se conoce como el romboide. Mientras que el trapezo trae romboide, ese es el rombo, ¿no? El romboide está construido de manera diferente. Tenemos dos triángulos. El primero, este de acá, voy a poner simplemente el número 1, y el triángulo número 2. Son exactamente iguales, solo que están en direcciones diferentes, en posiciones diferentes. Es decir, si cogiéramos este señor y lo ponemos aquí, pues construiríamos un rectángulo. Y entre ellos dos hay un rectángulo. Eso es lo que se conoce como un romboide. Mientras que el trapecio, si trazamos esta línea aquí vertical, lo que tenemos son dos triángulos. Nuevamente, el triángulo 1 y el triángulo 2. Esos triángulos son exactamente los mismos. Es decir, si el triángulo 1 lo ponemos acá, lo que vamos a tener es un rectángulo. Esos dos triángulos ubicados de esa manera, inicialmente, el triángulo 1 y el triángulo 2, separados por un rectángulo, es lo que se conoce como un trapecio. Ahora, vamos a calcular el área del trapecio. Vamos a empezar por él. Primero note lo siguiente. Nótese, en primer lugar, que tenemos dos triángulos. Bien podría considerarse esta parte de arriba, ¿no? Este que está por esta línea y por esta línea. Por esa línea, este es un triángulo. Pero también podríamos considerar todos estos triángulos chiquitos. Voy a cambiar un color porque no se ve bien. Esos triángulos chiquitos. Estos de aquí. Esos triángulos chiquitos son 4 y todos ellos son exactamente iguales. Todos miden lo mismo por la forma en que construimos nuestro rombo. Recordemos que el área de un triángulo se calcula multiplicando la base, que en este caso es la mitad de lo que mida D, por la altura, que viene siendo la altura la mitad de lo que mida el D mayúscula. Entonces nos vamos a basar en eso. Entonces, ¿cuál es la base de uno de esos triángulos? Pues la mitad de D minúscula, es decir, esta es la base de uno de esos triángulos y este, señor, es la altura. Es decir, esta es la altura y este de aquí es la base. Entonces los multiplicamos, base por la altura, y lo dividimos en dos. Justo lo que aquí estamos explicando, especificando. Y esta es la base de uno de esos 4 triangulitos. Del triangulito que aquí hemos pintado en rojo, delineado en rojo. Ahora, si operamos, recuerden la multiplicación de esto, sería D minúscula por D mayúscula, dividido en 2 por 2, que nos da 4. Y todo esto dividido en el 2, que este 2 que está aquí dividiendo es exactamente este mismo señor que aquí está. Ahora, esto es una división de fracciones. Para hacer eso, recuerden que aquí podemos poner un 1 y usamos la regla de la oreja. Así se le suele llamar, o también se le llama extremos y medios. Y sería 1 por D, D minúscula por D mayúscula, pues nos da lo mismo, todo multiplicado por 1, nos da exactamente lo mismo, no altera el resultado, dividido en la multiplicación de lo que hay en esta línea cortica, ¿no? Se llaman los medios, que sería 4 por 2, que nos da 8. Listo. Ahora, el área, eso es el área de un solo triángulo. Como son 4 triángulos, pues multiplicamos por 4.
¿Por qué por 4? Simplemente porque son 4 y además todos son iguales, todos los triángulos son iguales. Luego cogemos 4 multiplicado por D mayúscula dividido en 8. Al simplificar o al dividir, ¿no? Sería 4 dividido en 8, nos da 1/2. La simplificación, pues escoja 4 sobre 8. La mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4. Podemos seguir sacando mitades. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Entonces, el 1, que aquí no está explícito, está multiplicado por aquí, digamos. No importa. Pero todo multiplicado por 1 nos da lo mismo, luego podemos ignorar. Y dejamos únicamente el 2 en el denominador, en el número de abajo. Obteniendo entonces que la fórmula del área de un rombo es multiplique las diagonales o las líneas con las que construimos el rombo. Lo que mida esta línea horizontal multiplicado por lo que mida esta línea vertical y al resultado lo dividimos en 2. Es lo que dice acá. Multiplico las dos líneas y al resultado lo dividimos en 2. Y terminamos. Esa sería la fórmula para hallar el área de los rombos. Para hallar el área de un romboide es mucho más fácil. Vean lo que pasó acá. Quitemos este triángulo, que le puse como nombre el triángulo 1. Triángulo 1. Y lo voy a coger y lo voy a poner acá. Veanlo aquí, nos queda el triángulo 1. Ahora, como este señor no está, lo que nos quedó vivo, ¿qué fue? Pues este rectángulo. O sea que el área de ese romboide es exactamente lo mismo que ese rectángulo que ahora pusimos ahí en rojo. ¿Y cuál es el área de ese rombo? Pues de un rectángulo, pues la base por la altura. La base es B y la altura es H. Entonces es área de un trapezoide. Yo dije rombo, perdónenme, me suelo confundir. Es trapezoide. El área de ese trapezoide sería la base por la altura. La base del trapezoide que es B por la altura que es H. Esa es muy sencilla. Y finalmente, el área de un trapecio. Para esto, nótense que de acuerdo como nosotros construimos nuestro trapecio, este triángulo, el triángulo 1, que aquí lo marqué, es igual al triángulo 2, que lo voy a poner, voy a nombrar en esta parte de acá, el triángulo 2. Si el triángulo 1 lo retiramos acá y le damos vuelta, poniéndolo aquí arriba del triángulo 1, aquí donde está el triángulo 1, lo que tenemos es un nuevo rectángulo. Véanlo, nuevo rectángulo. Véanlo aquí. Voy a volver a ponerlo sobre lo que estamos dibujando. Ese rectángulo. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? La base por la altura. Luego, si hallamos esa área de este rectángulo rojo, habremos hallado el área del trapecio, lo que está delineado en azul. Vamos a empezar. Vean lo primero. Si a la línea B es B la longitud, B es la longitud de esta línea grande de abajo, la horizontal, que se le suele llamar base inferior, y B minúscula es la línea horizontal que hay arriba, la chiquita se le suele llamar base inferior. Si a B le quitamos, si a B mayúscula le quitamos B minúscula, nos queda lo que mide este pedacito más lo que mide este pedacito, nos queda esa longitud. Así que lo que mida la base de cualquier aquí les puse de nombre X a los rectángulos porque miden exactamente lo mismo. Puse X acá y aquí también. O sea que lo que mida X, que es la base de esos triángulos, viene siendo la mitad del resultado de AB mayúscula, quitarle B minúscula. Por eso lo dividí en 2. Por eso este resultado. Y ahora, si nosotros lo que hacemos es identificar, o queremos ahora, es identificar cuánto mide, voy a ponerle este colorcito, cuánto mide esta línea, porque esa línea va a ser la base del rectángulo que mencioné hace un momento, de este rectángulo. Ya lo dibujamos. Va a ser la base de ese rectángulo, la altura pues es H, se mantiene, ¿no? Entonces lo que tenemos es que hacer a B mayúscula, al B grande, quitarle este pedazo que está en rojo, y si nos queda eso, pues vea, tenemos la base de nuestro rectángulo, y por eso cojo acá abajo B, por eso acá abajo cogemos a B y le quitamos a X, y operamos. Esto pues tendría que ser lo mismo que coger este pedacito, ¿no? Y sumarle el X que me hace falta para obtener nuevamente la base del rectángulo. Lo dejé claro.
Y vamos a empezar con la segunda. Entonces sería B minúscula más lo que mida X, pero X vale ¿cuánto? Aquí lo dijimos en rojo. X vale B mayúscula menos B minúscula dividido en 2. Este es un número 2. Para hacer estas operaciones, recuerden, ya lo vimos, B simplemente lo dimos en 1 y que tenga más pinta de fraccionario y operamos. Sería 1 por 2, 2, que es lo que va en el denominador. Después, 2 por B. Lo dejamos enunciado porque no sabemos numéricamente quién es B. Le sumamos, vean, más este signo que está aquí, le sumamos el resultado de multiplicar 1 por B menos B, que nos da lo mismo, B menos B, B mayúscula menos B minúscula. Ahora, sumamos términos que tengan la misma letra. En este caso sería B, 2B y menos B tienen la misma letra. Y lo sumamos, ¿cómo sería? 2B menos B, es decir, si tengo dos letras B y le quito una letra B, ¿con cuántas quedamos? Con una nomás. Ah, aquí me faltó algo. Aquí nos queda una sola letra B, o sea que aquí es otra vez sumando. Este es sumas, más B. Y el B mayúscula, pues no le estamos haciendo nada, lo dejamos tal cual. Por eso obtenemos B más B. Y todo esto lo dividimos en 2, porque este 2 no lo modificamos ni nada, lo dejamos tal cual y en el lugar donde está. Esto va a ser exactamente la longitud de la base, ¿cierto? Del rectángulo que está delineado en morado, ese señor de ahí. ¿Cuál es el área entonces de ese trapezoide? Pues el área del rectángulo que está delineado en morado. Sería entonces igual a la base, que es B, aquí es más, B más B dividido en 2 multiplicado por H, que es la altura. Y eso, pues, nos quedaría simplemente como B más B, B mayúscula o base mayor más base menor multiplicado por la altura del trapezoide dividido en 2. Es decir, el área del trapecio es, coja la base mayor, ¿cierto? La horizontal que mida más, súmele con la base menor, la horizontal pequeña, multiplíquelo por la altura y el resultado divídalo en 2. Y eso es lo que aquí tenemos establecido. Esa sería el área o la fórmula para hallar el área de un trapecio. Veamos algunos ejemplos de esto. Primer ejemplo, este rombo, donde la horizontal, estos se llaman diagonales, ¿no? Entonces, donde la diagonal pequeña mide 6 y la diagonal, o la horizontal, y la diagonal vertical mide 9. De acuerdo a la fórmula del área, que deducimos hace un momento, era diagonal menor por la diagonal mayor dividido en 2. Nos quedaría entonces diagonal menor por diagonal mayor dividido en 2. Sería 6 por 9 y el resultado lo dividimos en 2. 6 por 9 nos da 54 y al dividirlo en 2 nos da 27. Terminamos. El área de este trapecio es entonces 27, lo que aquí hemos dicho. Vamos por el trapezoide. El trapezoide es, pues tenemos la base, esto le vamos a llamar la base, y tenemos la altura. La base mide 3 y la altura mide, la altura mide 3 y la base mide 7. Recuerden, la fórmula es base por la altura, entonces sería la base 7 por la altura 3. Y 3 por 7, 21, o sea que el área de ese romboide es simplemente 21. Y finalmente, un ejemplo para hallar el área de un trapecio. Tenemos el trapecio que tiene base mayor 9, base menor 5 y tiene altura 3. Entonces aquí sería, sumamos, esta parte está mal, de una vez pongámosla porque no nos da una suma, una resta sino una suma. Entonces nos daría base mayor más base menor multiplicado por la altura dividido en 2. ¿Y eso cuánto nos da? Pues nos da 9 más 5. Eso es un 9. 9 más 5 multiplicado por la altura, que es 3, y al resultado lo vamos a dividir en 2. Entonces 9 más 5 nos da 14. Sería entonces 14 multiplicado por 3. 9 más 5, 14, que es lo que hay dentro de los paréntesis. Se multiplica con lo que hay por fuera del paréntesis, que es 3. Y eso lo dimos en 2. 14 por 3 nos da 52. Y 52
lo dividimos en 2. Y 52 dividido en 2 nos da 26. Así pues que el área de este rectángulo nos da 26. Y hemos terminado. Entonces, esta es una clase muy cortica y los temas son no son complicados. Espero que sea de mucha utilidad y nos vemos en nuestra sesión virtual. Entonces, que estén todos muy bien y nos vemos en la próxima, pues en el momento que les mencioné, la sesión virtual. Que estén bien.